Bueno, estamos de vuelta y déjenme decirle lo que vamos a ir tratando en el programa, porque tenemos una agenda un tanto complicada. Recuerden que yo trato de poner temas y hacerlo, y estoy dicho que he tratado de hacerlo el miércoles y el domingo, aunque es posible que también haya otro programa otros días a partir de entrevistas, disposición de personas que quieren, ven el programa y me dicen, oye, me gustó el programa, y yo, sabiendo que son intelectuales con capacidad, con puño, por decirlo de alguna manera, yo les digo, bueno, si te gusta, ¿por qué no vienes y hacemos una entrevista? Pero yo quiero hablar, vamos a hablar de este tema, vamos a seguir hablando del Día de la Constitución y la Ciudadanía en Estados Unidos, que es el 17 de septiembre, porque es el día en que los que escribieron la Constitución la firmaron. Son un grupo bastante grande de representantes de 12 de los 13 estados independientes de aquel momento. Y voy a hacer también una referencia sobre los resultados que yo creo que están apareciendo del viaje de Díaz-Canel a China, un tema que yo he seguido con mucha eh, interés desde que ocurrió, y sobre todo las consecuencias que vienen después, porque ante el nivel de hostilidad que tiene Estados Unidos contra Cuba, la manera en que Estados Unidos con esta administración, y también en parte con la anterior más que todo, fue un abandono y sueños de que se produjera un colapso del gobierno cubano, que yo siempre digo que es una forma muy inapropiada de pensar la democratización de Cuba, a partir de toda la teoría que hay, de toda la experiencia que hay de, de democratización, transiciones en todos los países. Esa idea de que lo que hay que hacer es remover a las personas que están en el poder, y que de ahí, sin una oposición leal, sin unas condiciones, por ejemplo, de Estado de Derecho, sin ir corriendo a organizar elecciones, que haya, por ejemplo, una situación como la actuación de leyes como la ley Helms-Burton. Eso es fatal. Y vaya, yo digo que muy mal nacería un sistema político que se llame democrático si empieza por la afiliación con una política que lo que quiere es un protectorado, una semicolonia en Cuba, como es la que plantea la política de la ley Helms-Burton. Entonces voy a hablar un poco de eso, porque yo creo que cualquier cosa que dé estabilidad y que saque al país de una situación tan difícil como la que está, yo creo que ni los demócratas ni los patriotas le desean que al país le vaya mal para que a ellos le vaya bien. O quieren que una potencia externa, violando el derecho internacional, le imponga su voluntad al pueblo, al país del cual son, y de esa manera ellos beneficiarse. Son, a mí me parecen, test de democracia, derechos humanos y patriotismo que lamentablemente una parte significativa de la oposición cubana no cruza, no pasa. Pero bueno, voy a hablar un poquitico de eso, de los que he visto, de los resultados. Yo estoy tratando de seguir la prensa china en inglés. No es tan fácil, pero o sí es fácil encontrar los diarios más importantes que cubren a China, tanto desde China como desde lugares cercanos a, a China, y he ido viendo lo que ha estado saliendo, y quiero particularmente mencionar la idea de discusiones sobre la deuda cubana a China, que estaban paralizadas, y que yo creo que la visita de Díaz-Canel un poco empieza a destrabar la posibilidad de discusión de inversiones, cooperación mutuas entre China y Cuba. Y por último, que pasó ayer, reportado hoy, o sea, estaba reportado, que es el tema de la cooperación militar entre Cuba y China, que es un tema un tanto peliagudo, pero yo creo que hay que mirarlo con sobriedad, con estudio, con conocimiento. Pero bueno, vamos a terminar primero con lo que estábamos hablando de el Día de la Constitución. Una parte importante de cubanos vive en los Estados Unidos. Y yo creo que es importante conocer la política norteamericana y conocer las bases, sus estructuras, para poder hacerlo bien y venir a los Estados Unidos no como emigrantes
malagradecidos que queremos secuestrar a los Estados Unidos para que haga lo que en Cuba no hicimos o no pudimos hacer, etcétera. Y yo creo que más que estar diciendo, yo siempre recuerdo esto porque hay varios que pasan. Lo he visto, por ejemplo, en algunos de los influencers. Eliezer Ávila es una persona que repite eso mucho. Lo he visto también que lo dice Gutiérrez Licea, lo dice Otaola, muchas veces que dicen, este es un país muy grande que nos lo ha dado todo. Llegamos aquí y allá en nuestro país nos maltrataban y entonces aquí nos tratan muy bien. No te das cuenta por qué este país es tan grande. Estados Unidos no es un país grande, no es un país que merece respeto por lo que te ha dado a ti. Yo creo que esa es una manera muy personal de ver las cosas. Estados Unidos es un país grande por su historia, por sus proyecciones políticas, por lo que ha sido capaz de lograr, por sus virtudes y por sus defectos, que también son grandes. Entonces, no me parece que viaja mucho esto de entender simple y llanamente happy fall, o que en realidad no significa feliz 4, porque fall es más bien como un FAO, como le dicen en la pelota en Cuba, como un fallo. Y entonces del otro lado, o sea, hay que, si realmente usted quiere venir a entender bien su condición ciudadana, bueno, estudie, aprenda de la historia, la estructura del poder, la forma que funciona el sistema político norteamericano y también cuál es su paradigma. Porque lo que quiere ser muchas veces no es lo que es, pero se supone que lo que quiere ser y proclama influye en lo que debe ser. Y ahí hay problemas que vamos a ver que tocan la política exterior norteamericana hacia Cuba, donde hay desviaciones sustanciales del paradigma de política exterior y también de la forma de funcionar la política interna como fue concebida por los padres fundadores y por las personas que más han defendido la idea de ser leal a lo mejor de su legado. Yo creo que dije que quería mencionar el federalista número 10, porque en el federalista número 10 se menciona como una cuestión muy importante el tema de las facciones. Y el propio James Madison dice que las facciones, los partidos, los grupos que dividen la comunidad política son uno de los temas, de los peligros más importantes que tiene cualquier sistema político. Y dentro de eso, el manejo de las diferencias, de las facciones, de los grupos que se organizan y que se organizan porque no se les puede remover la causa. Si usted no quiere que la gente pueda formar partidos, si usted no quiere que la gente pueda formar grupos por los cuales ellos promueven sus intereses de valores, usted tiene que remover la libertad. ¿Por qué usted no puede lidiar con la causa de que haya grupos que promuevan sus intereses comunes? Porque para hacer eso usted tiene que remover la libertad de expresión de la manera tal de que la gente pueda identificar: yo tengo algo en común con Mendive, yo tengo algo en común con Marta, y a partir de ahí nosotros vamos a agruparnos para promover nuestros intereses. Y ese tipo de funcionamiento implica el peligro de que esas facciones terminen operando contra el bien público, que esto es importante, la república, res pública, la cosa pública, en la cual hay un interés público que rebasa los intereses de los pequeños, mayores, menores grupos, ya sea una facción minoritaria o mayoritaria, una facción minoritaria, y por eso es muy importante crear las condiciones, podemos decir, de racionalidad, de estructura y también de cultura, por la cual ese tema de la relación entre los diferentes grupos en los cuales se divide la sociedad se conduzca por canales institucionales, sería el gobierno, la democracia, la república, en este caso, es el gobierno del pueblo a través de las instituciones, no a través de la muchedumbre actuando pasionalmente en la calle y haciendo lo que le dé la gana. Entonces, hay límites, hay
un gobierno que está creado institucionalmente por la cual el pueblo participa dentro de esos canales, no lo hace de manera violenta, hay un proceso que se canaliza a la deliberación, a la discusión y a partir de ahí sale como resultado un, los resultados, un producto que se llama las leyes, que muchas veces tienen mucho de pacto y decía Bismarck, que el que sepa cómo se hacen los embutidos y las leyes no las veneraría, no los veneraría tanto, no se los comería, ni los veneraría tanto, pero la realidad es que como en cierta medida dijo Churchill una vez, esto, eh, eh, la democracia no es perfecta, pero es mejor que las alternativas. Cuando se refería a la democracia en esto de la idea de un gobierno institucionalizado, etcétera. Una república en general, yo creo, prefiero hablar del elemento republicano. Entonces, ese fue el paradigma, esa es la aspiración que viene de la Declaración de Independencia y de la Constitución, y los remedios institucionales que se adoptan es el balance de poderes, el balance y chequeo de poderes, la separación de poderes, las diferentes ramas, el federalismo, todo eso. Pero un tema muy relevante es que cuando usted tiene que hacer compromisos a corto plazo, después la vida le pasa la cuenta. Son compromisos que a veces no son los más racionales y se producen desviaciones por la propia corrupción del poder. Por cierto, en esto de la Constitución, déjenme decir algo. La Constitución norteamericana es la más vieja, posiblemente que tengo yo entendido, la más vieja de todas en la historia de la humanidad escrita, porque bueno, los ingleses tienen su constitución no escrita, pero hay que decir que ni ellos mismos esperaban que iba a durar tanto. Y, y está la famosa frase de Thomas Jefferson, que yo siempre la uso cada vez que alguien me habla de que hay artículos en tal constitución que son pétreos, que no se pueden modificar. Me gusta recordar la frase de Jefferson que dice que la tierra pertenece a los vivos y que de la misma manera que uno no acepta que personas que viven en otro país te impongan su voluntad, tampoco tú debes aceptar que los que vivieron en otra época te impongan su voluntad a ti. La Constitución pudo haber sido muy buena para su tiempo, pero dice Jefferson que cada 19 años, más o menos, cada generación debería plantearse una especie de reset, de volver a tratar de entender la política a partir de sus propias necesidades, sus propios valores, sus propios intereses. Por ejemplo, el tema del medio ambiente no era un tema central en aquellos años para un ecologista como yo, eso es un problema muy grave. Si yo voy a decir, no, vamos a aplicarla sobre la constitución tal y como estaba planteada, y eso es un tema que marca la trayectoria constitucional, que en Estados Unidos se creó una cultura también muy importante de tratar la constitución como algo casi sagrado. Hay también un libro muy interesante. Hay dos autores en Estados Unidos que a mí me resultan muy interesantes en la crítica a esa cultura de obediencia constitucional, que uno es Louis Michael Seidman, Mendive, si estás por ahí lo puedes encontrar, que tiene un artículo en el New York Times que resume su libro muy bien, que dice, se llama Let's Give Up on the Constitution. Un artículo se publicó hace unos cuantos años atrás, pero me parece un libro muy bueno. Y hay un artículo un libro de Sandy Levinson, que ahora no me acuerdo el título, pero creo que era como Constitutional Disobedience o algo así, que son dos autores que judíos americanos, por cierto, y que los han atacado mucho por escribir eso, como que ellos no son buenos norteamericanos, y al contrario, lo que yo creo que el que se lee el libro no está contrario a los principios de Estados Unidos, ni mucho menos, pero exalta, exhorta
a tener una actitud más abierta, flexible ante el tema constitucional, aunque yo también tengo mis reservas ante eso. Yo creo, mi lado conservador me dice que muchas veces las tradiciones contienen elementos de sabiduría que a veces no son fáciles de explicar desde la razón, por lo cual yo tengo cierto sesgo a no cambiar cosas que no sea necesaria cambiar. Yo creo que los que abogan por cambios son los que en cierta medida tienen que tener el peso de demostrar por qué racionalmente es tan urgente, es tan importante cambiar las estructuras. Y en esto quiero decir que, bueno, en este tema de las facciones, un problema que está golpeando muy duro en los Estados Unidos es el uso de la violencia en política. No es el uso de la violencia en general. Ya hay un problema con la segunda enmienda a la Constitución. Se le adendó, se le sumó como parte de la ratificación este debate que hay entre los federalistas, entre los cuales ya destaqué que estaba Madison, que estaba Hamilton, que estaba Adams también, aunque no estaba en el momento que se dio el debate de la ratificación, y el líder de ese grupo era George Washington. En el otro lado estaba un grupo que a la larga terminó siendo definido como los antifederalistas. Fíjense cómo en política también es importante definirse por ser algo, no por llevarle la contraria. Y esto, por ejemplo, Jorge Mañach se lo dijo a Salvador, creo que se llama Salvador Rodríguez Berzón, o Díaz Berzón, no me acuerdo ahora, que escribía para el diario La Marina y que cuando Salvador le dice algo pues, de que Mañach respalda a un gobierno como el gobierno revolucionario del 59, él había escrito algunos artículos a favor del gobierno revolucionario y este hombre dice, pero tú no te has dado cuenta que los comunistas están expresándose y han venido a cuestionarme a mí y a cuestionar al otro. Y él le recordó a este hombre, le dice, mire, yo he sido profundamente anticomunista yo he sido profundamente discrepante con la visión comunista, pero mi principal identidad lo ha definido lo que yo soy pro, no lo que yo soy en contra. Y usted lleva muchos años molestando a los compañeros, en la cual nada que ellos hagan a usted le parece medianamente aceptable y naturalmente que cuando ellos tienen un mínimo de poder, entre las cosas que están haciendo es ajustándole cuenta a usted. A la larga, Mañach dejó Cuba y murió siendo un profesor de la prestigiosa Universidad de Río Piedras en Puerto Rico, pero esto yo lo conecto con esto que estaba diciendo antes. Entonces, los federalistas contra los antifederalistas y hay un momento ahí grande, porque eso no deviene en una violencia, ni menos, y después, pero en el gobierno americano, en la historia americana, se van creando importantes trayectorias de violencia. Es un país que, a pesar de que tiene ese diseño de Madison, no escapa a la guerra civil. Es el costo de haber hecho un mal pacto ante el cual yo creo que la alternativa era no pacto, pero hay quien dice que mal pacto es peor que no pacto y yo no soy partidario de eso. Yo creo que los padres fundadores, abogados ante la situación que ellos podían, sin dejar de criticarlos, yo creo que son sin lugar a duda una de las generaciones de hombres más brillantes que ha dado país alguno. Y en este sentido yo creo que hay que hablar en particular de cosas como son, por ejemplo, la práctica del linchamiento, ya después incluso de la guerra civil, que era casi una guerra permanente para dominar, humillar a los afrodescendientes, la historia, por ejemplo, contra los indios norteamericanos, de conquista, la conquista del oeste, la guerra con México, que también se tradujo en una proyección de política exterior muy importante. Yo quiero recordar que en el manejo de este tema de las facciones, el propio Washington llama la atención a cosas
por las cuales tener una política aislacionista hacia Europa. Fíjense, porque esto hay que aplicarlo también hoy a la situación cubana, se puede aplicar. ¿Cuál es una de las justificaciones más importantes que tiene Washington cuando él dice en su discurso de despedida de que hay que buscar una política de no meterse en los asuntos europeos? Una de las razones que dice es que Estados Unidos tiene contingentes migratorios de diferentes países europeos y que no es bueno que las personas que vienen a los Estados Unidos y se hacen ciudadanos de los Estados Unidos después terminen en convirtiéndose en lobbies, cabilderos, por decirlo de otra manera, facciones asociadas a sus países de origen. ¿Por qué? Porque dice que Estados Unidos tendría el riesgo de estar envuelto en guerras, de tener políticas equivocadas, no cuando se discuta fundamentalmente a partir del interés público de los Estados Unidos, que es mejor para nosotros como ciudadanos norteamericanos. Y entonces empieza a discutir, por ejemplo, en una ciudad como el medio de Pensilvania en aquel momento, donde había muchos alemanes, qué es lo mejor para Alemania y no, por ejemplo, qué es lo mejor para la promoción de los intereses, valores norteamericanos en una relación con Alemania. Y, por ejemplo, otras situaciones como gente de otras religiones que venían aquí y que, bueno, es lógico que puedan demandar que a partir de los valores norteamericanos se proyecten esos valores fuera, pero no secuestrar la agenda de política exterior del país a partir de facciones asociadas a exiliados, emigrados que vienen de otros países. Eso en el tema de Cuba es como decir música para los oídos de todos los que hemos abogado porque Estados Unidos planifique y haga su política hacia Cuba, no basada en lo que le convenga a un grupo dominante en una ciudad específica, Miami, sino que haya una política nacional, que la política de Estados Unidos hacia Cuba no sea una política de entregarle de regalo a la facción ultraderechista pro bloqueo, sino que sea una política que se discuta no en los méritos de lo que hace falta para ganar el sur de la Florida, sino qué hace falta para promover el interés público norteamericano, respetando como parte de ese interés público un grupo de valores y derechos inalienables. Por ejemplo, hoy en el mundo, la idea de que usted pueda entrar y salir libremente de su país de origen, fíjese, no dice que incluso usted hasta tenga que ser ciudadano. Si usted salió y ahora, digamos, usted esto no es ciudadano de Cuba, no sé cuál sería el caso, usted pudiese entrar a su país sin limitaciones. Y son derechos que se habla para el país de origen, pero también el país donde vive el inmigrante. Entonces no tiene sentido, por ejemplo, que hoy se esté discutiendo una violación tan grosera a los derechos inalienables de viaje, como es el caso de pedir que se le limite a los cubanos la posibilidad de viajar a su país. Pero de hecho, es una violación de un derecho inalienable como derecho de movimiento, como libertad de movimiento, de que las personas que son ciudadanos norteamericanos cuyo viaje no represente el viaje individual de cada uno, esto no es de que, oye, nos conviene para la promoción de la democracia, para la promoción de lo que te dé la gana a ti, para la promoción de la ecología, no, para la promoción de nada que no sea la seguridad nacional, que implique, por ejemplo, que el viaje de Arturo, el viaje de Mendive, el viaje de Marta, ese viaje individual se convierte en una fuente de una amenaza. Esa persona va a Cuba y viene, digamos, y trae una enfermedad, bueno, en ese caso es lógico que se imponga una limitación. Mira, no entre, tiene que tener una cuarentena, una situación así. Es una persona que ha trabajado y que conoce, digamos, secretos importantes militares, tú no lo quieres exponer a que vaya. Tú te metiste en ese trabajo, no puedes viajar a Cuba. Pero la idea de adoptar la política que conviene una facción, incluso pisoteando el interés público, que es la preservación de esos derechos inalienables, es impensable, por decirlo de alguna manera. Ahí está. Gracias, Mendive, por encontrar el artículo de Simon que se llama así mismo, Let's Give Up on the Constitution. Yo no sé si está traducido, pero creo que ahora se puede traducir muy fácilmente
cualquier artículo. Este es un artículo, por ejemplo, que dice que hay que discutir el tema de las armas y otros temas. Por ejemplo, cómo se hacen las leyes a raíz de los méritos hoy. Porque cuando tú dices un arma es un mosquete en 1787 y hoy tú estás hablando de una ametralladora que es capaz de matar cuando un enajenado, una persona mentalmente descarrilada, aparece en una escuela y dispara y puede matar a un grupo de niños de una manera verdaderamente criminal. Y es muy fácil decir, no, esto los padres fundadores lo decidieron, la generación de hace 250 años lo adoptó, por tanto, yo no tengo, hay que preservar la libertad, por cierto. Esa es una frase de Charlie Kirk que a mí no me gusta decir que lo vino a cazar de vuelta, prefiero decir que es una frase incorrecta. Hay que respetar a las personas que han muerto y no andarlas culpándolo, pero saber que en el debate de ideas, las ideas tienen consecuencias y una mala idea tiene consecuencias a este respecto, a veces hasta para los que la proclaman. Entonces, yo creo que hay una historia de violencia ahí que no se puede hablar. Y que lamentablemente, señores, porque hay que ser autocríticos, y en esto creo que a veces en Miami no se discute apropiadamente esta cuestión, como ha aportado la importación de formas de comportamiento del exilio cubano que trajo de Cuba, ya dígase, desde la tradición revolucionaria, pero también de la tradición del ganterismo, la violencia política en Cuba, que viene y se suma a la larga tradición de violencia en Estados Unidos, producto de intereses de explotación y también de gente que para lograr la justicia, entre comillas, se toma la ley por su mano y ejerce la violencia de una manera brutal. Y en este caso, por ejemplo, quiero insistir en recomendar, Mendivi, si puede, lo puede buscar ahí, es los archivos del FBI. Está en español, archivos del FBI, un documental que está traducido pero que también salió en inglés y que tiene una parte completa dedicada a la violencia anticastrista en Estados Unidos. Y es un documental producido a partir de los archivos del FBI. Y ahí hay que decirlo así, una tradición que ha contribuido a esta cuestión de la polarización política, el uso de cualquier medio para resolverla. Y ahí está, por ejemplo, el tema de el asesinato de Luciano Nieves, las operaciones de Omega 7, por ejemplo, violando la protección y el derecho diplomático, atacando embajadas, la cubana, la mexicana, la soviética, atacando barcos polacos, como lo hizo Orlando Bosch, disparando una bazuca en el puerto de Miami. Y yo creo que sería bueno en el Día de la Constitución, en el próximo 4 de julio, que en la idea de ser buenos norteamericanos, los emigrados cubanos, tomemos distancia, condenemos cualquier tipo de violencia que se haya hecho en este país por causa política alguna. Anticastri, fíjese que la manera que los oficiales del FBI y el alto mando del FBI que comenta en la serie lo dice, y es que dice, usted puede desaprobar todo lo que quiera al gobierno de Castro, pero usted no puede venir aquí a practicar una violencia al margen de la ley. Y bueno, yo creo que también en esto marca que los Estados Unidos en cierta medida ayudó a estos grupos exiliados a montar su propia violencia, en este caso originalmente contra Cuba, con la expedición de Bahía de Cochino, Playa Girón, con la tolerancia ante el uso de ataques terroristas contra Cuba. Y yo creo que eso, sin lugar a dudas, es un problema a mirar con interés y a tratar de
guardar distancia en la medida posible. Yo también quería terminar haciendo mención de un libro un tanto antiguo, pero que yo creo que es muy interesante para entender la, los grandes debates de la Constitución norteamericana, que se llama Milagro en Filadelfia, que es de Katyn Dronker, no me acuerdo ahora el otro apellido, pero es un libro que lo hemos mencionado aquí. Creo que Mendivia alguna que otra vez cuando lo hemos mencionado lo ha puesto y yo creo que vale la pena verlo. Y el otro tema es mencionar la conexión que hay a partir de esto del Día de la Ciudadanía y de la lucha porque toda persona en Estados Unidos, en línea general, no los hijos de los diplomáticos, no el hijo de un ejército que esté ocupando un territorio norteamericano o algo así, pero que es las enmiendas que vinieron con la refundación de Estados Unidos después de la Guerra Civil. La enmienda 13, la enmienda que elimina la esclavitud, la gran enmienda 14, que es una clave que, en la refundación de los Estados Unidos, y la enmienda 15, que le otorga con toda claridad el derecho a todas las personas que viven en los Estados Unidos a votar. Y en este sentido, también me gusta recordar que Estados Unidos es un país dentro de los países que existían en su época y sobre todo de aquellos que tienen un nivel de desarrollo tan grande. A ver, déjame ver cuál es. The Framer. Sí, ese es un libro muy bueno de Sanford Levinson. Ese que está ahí, que se llama The Framer, The Fight and the Flaws That Affect Us Today. Me parece otro de los grandes. Él era profesor, yo creo que debe estar ya un poco viejito, porque él estaba ya un poco viejito cuando yo vi alguna de sus conferencias. Estaba en la Universidad de Texas en Austin, no sé dónde estará ahora. Pero bueno, les estaba diciendo ahí mismo, ese es el video, el YouTube que se puede ver. Muchas gracias, Mendive. Y entonces yo creo que les decía que eso, para entender esos debates, es importante hoy no quedarse en la constitución que fue, sino la constitución que se ha ido cambiando y el papel que tienen lo mejor de Estados Unidos, que como dice Clinton, no hay nada mal en los Estados Unidos, que lo que es bueno de Estados Unidos no pueda cambiar, y que Martí menciona cuando dice que amamos la patria de Lincoln como rechazamos la patria de Putin, y tiene una visión incluso en la cual la independencia de Cuba es una forma de ayudar a que lo bueno de los Estados Unidos se imponga sobre lo que es malo. Y creo interesante mirar eso, de la grandeza que hubo, de las personas que se convencieron a lo largo de la guerra civil. Empezamos hablando de Frederick Douglass y su visión de la Constitución, cómo cambia y cómo después, a partir de esa Constitución y esas enmiendas, se produce una plataforma sin la cual uno no puede entender que básicamente la ley de derechos civiles, la ley del derecho al voto en 64 y 65 no requiere enmiendas, sino legislación complementaria para que la Constitución realmente se cumpla. Y se puedan derogar también desde lo judicial, porque hay mucho cambio también en la aplicación de la Constitución desde lo judicial, con decisiones importantes como son Hernández versus Texas, que ayuda a la igualdad ciudadana con respecto a los latinos, o Brown versus Board of Education of Topeka, que es una decisión muy importante entre varias de la Corte Suprema con respecto a los afrodescendientes. Hay una película que se llama Loving, por ejemplo, que es esto sobre el tema de los derechos de los norteamericanos a casarse interracialmente, o sea, con personas de otra raza. Aquí lo voy a dejar, esta parte de la Constitución, y quería
mencionar un nuevo libro que se publicó un tiempo, vaya, prácticamente meses atrás, no sé ni siquiera cuánto tiempo atrás, pero que ya he visto algunas de las presentaciones que está haciendo su autor. Deje ver si yo lo encuentro aquí, que es el profesor Akil Reed Amari, que es el profesor de la Universidad de Yale, también profesor de varios jueces de la Corte Suprema, y quiero esto mencionarlo, porque él acaba de sacar un libro que él lo ha presentado, yo no lo he podido leer todavía, pero bueno, lo más probable es que lo pueda leer dentro de un tiempo relativamente corto. Y déjenme subírselo aquí, que se llama Born Equal, y que yo creo que sería así mismo es Catherine Drinken Bowen, Mira que la Filadelfia. Pero déjame subir ahora este libro, que lo recomiendo que el que pueda vea o vea las presentaciones que él está haciendo. Él ayer hizo una presentación excepcionalmente brillante. Aquí Reed Amar en el National Constitution Center en Filadelfia. Y es un libro que muy interesante porque él construye líneas de continuidad en el progresismo de la Constitución y aparece ahí la figura de John Quincy Adams, que conecta a la generación fundadora, a lo mejor de la generación fundadora, Franklin, Adams, Washington, con Abraham Lincoln, que es una figura que en Estados Unidos se conoce como el gran emancipador y que juega un papel central en el progreso en los Estados Unidos, en el decreto de emancipación y lo que representa un importante cambio en la política de los Estados Unidos. Les voy a coger el segundo receso y ya regresamos con un comentario sobre la visita de Díaz-Canel a China y lo que ha dejado, lo que está saliendo. Ya hablamos una vez de la visita de Díaz-Canel a China, pero ahora vamos a ver lo que está saliendo de esa visita, lo que está pasando, porque a mí me parece que esto es un tema muy interesante. No quiero terminar, ya que he hablado de los Estados Unidos y la lucha por los derechos civiles. Antes del receso voy a hacer una mención. Bueno, vamos a coger el receso y vengo y hago esa mención y después vamos y hablamos de lo de Díaz-Canel. Y es sobre la muerte de alguien que para mí ha sido uno de los grandes actores de los Estados Unidos y cuyas películas expresan mucho una visión muy apropiada de lo que es bueno de los Estados Unidos de una manera problemática, que es Robert Redford. Entonces, vengo del receso, hablamos un poco de Robert Redford y hablamos entonces también de los resultados del viaje de Díaz-Canel a China. Así que veamos lo que pasa.